Sabemos que están metidos de lleno estudiando la política educativa chilena, probablemente para sus maestrías. Sin duda. Y hoy vamos a analizar un tema clave, el Decreto 67. Ajá. Esa legislación que define cómo se evalúa, califica y promueve en las escuelas chilenas. Es como el manual de instrucciones. Exactamente, el manual de instrucciones para las escuelas chilenas. Pero esperamos que sea mucho más interesante que armar un mueble de IKEA, ¿verdad? Ajá, totalmente. Ah, El decreto 67 es fundamental, ¿sí?, para entender el sistema educativo chileno. Y aunque a veces pueda parecer un poco denso, de poco. en realidad tiene un impacto enorme en la vida de profesores, estudiantes, en todo el panorama educativo en general. Totalmente. Y para entenderlo bien, primero hay que ubicarnos, ¿no? Ubicarnos en el contexto. ¿Puedes explicarnos qué es un decreto en el sistema chileno? Claro que sí. Un decreto es básicamente una norma legal, ¿verdad? Una norma legal que emite el Ministerio de Educación. Mm. Y lo interesante del decreto 67 es que no nació de la nada. No. Reemplazó a varios decretos anteriores. Sí, los números que yo son 112 y 83, para unificar y actualizar las normas sobre evaluación. Es como una actualización de software, como dijiste antes. Me encanta esa analogía. Entonces, si este decreto 67 es la ley actual, ¿por qué es tan relevante para quienes estudian política educativa como nuestros oyentes? Porque define las reglas del juego Ah, en las aulas chilenas. Si quieren comprender cómo se evalúa a los estudiantes hasta cómo se decide quién pasa de curso, el bien. decreto 67 es la base. perfecto. Entonces vamos a desglosarlo. El decreto 67 parte con definiciones, ¿no? Definiciones clave en su artículo 2. Reglamento, evaluación, calificación, curso, promoción. Parecen conceptos sencillos, pero apuesto a que esconden detalles importantes. Sí, tienes razón. Fíjate en la definición de evaluación, por ejemplo. No se trata solo de poner notas. No. No. Es un proceso continuo que involucra a profesores y estudiantes. ¿Para qué? Para comprender el progreso del aprendizaje y tomar decisiones pedagógicas. Es decir, se pone el foco en el aprendizaje y no solo en la calificación final. Exactamente. Y hablando de evaluación, el artículo 4 menciona dos tipos, ¿no? Formativa y sumativa. ¿Podrías explicar la diferencia? Claro, imagínate que la evaluación formativa es como un GPS durante un viaje. Ok. Se utiliza durante el proceso de aprendizaje para identificar las fortalezas, las debilidades del estudiante y, si es necesario, ajustar la ruta. La evaluación sumativa, en cambio, sería como la foto al final del viaje. Ya. Certifica lo aprendido al final de un periodo, generalmente con una calificación. Me encanta la analogía. Entonces, la formativa guía y la sumativa certifica. Exactamente. ¿Y qué hay de la calificación en sí? El artículo 8 menciona una escala de 1.0 al 7.0, con 4.0 como mínimo para aprobar. ¿Algún detalle que deba destacarse? Un detalle crucial es que, según el artículo 9, las escuelas deben ser transparentes. Transparente. Sí, transparentes en cómo calculan la calificación final. Deben definir la cantidad de evaluaciones, sus ponderaciones y la ponderación máxima de un examen final. Ojo, no puede superar el 30%. ¿En serio? Sí, ¿por qué este límite? Para promover una evaluación más integral y continua, no solo basada en un examen final. Interesante. Es como si el decreto 67 estuviera diciendo, ojo, no se enfoquen solo en el examen final, hay que considerar todo el proceso de aprendizaje. Exactamente. Y hablando de enfoque integral, ¿cómo se decide la promoción de un estudiante al siguiente curso? El decreto 67, en su artículo 10, establece dos criterios principales: Ajá. rendimiento académico y asistencia. Para aprobar, un estudiante necesita cumplir con ambos. Entiendo. Pero, ¿cuáles son los detalles específicos? Porque me imagino que no basta con simplemente aprobar o asistir. Claro que no. En cuanto al rendimiento académico, hay tres escenarios. Probar por las asignaturas, aprobar con un promedio mínimo de 4.5 si se reprueba una, o aprobar con un promedio mínimo de 5.0 si se reprueban dos. En cuanto a la asistencia, el mínimo es del 85%, aunque el director del establecimiento puede autorizar excepciones en casos justificados. Ya veo, hay flexibilidad. Pero siempre con un fundamento. Ahora, me pregunto qué pasa con los casos que no encajan perfectamente en estas reglas. ¿Qué sucede con esos estudiantes que se encuentran en una zona gris? Para eso está el artículo 11, que establece un proceso deliberativo para los casos especiales. Por ejemplo, pensemos en un estudiante que, aunque no cumple con los requisitos de promoción, ha mostrado un progreso significativo durante el año. Ya. O un estudiante con una situación familiar compleja que ha afectado su rendimiento. En estos casos, se analiza cada situación individualmente, considerando la opinión del estudiante, su familia y un informe del equipo docente. Es decir, se busca una decisión justa y personalizada, no solo basada en números. ¿Cierto? Exactamente.
El objetivo es que la decisión de promoción o repitencia sea lo mejor para el desarrollo del estudiante. Y hablando de apoyo al estudiante, el artículo 12 menciona que la escuela debe brindar acompañamiento pedagógico a quienes lo necesiten, independiente de si fueron o no promovidos. Esto me parece fundamental. Totalmente. La idea es que la escuela no se limite a calificar, sino que se comprometa con el aprendizaje de cada estudiante. Me gusta ese enfoque. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿qué pasa con el reglamento que mencionamos al principio? ¿Qué rol juega dentro de todo esto? El reglamento es el documento, ¿verdad? Donde cada escuela define sus propios procedimientos de evaluación. Siempre, claro, en línea con las normas mínimas del Decreto 67. O sea, cada escuela tiene cierta autonomía para adaptar el decreto a su contexto. Exactamente. Los artículos 16 al 18 detallan el proceso de elaboración del reglamento, la participación de la comunidad escolar y los elementos que debe contener. Por ejemplo, debe definir cómo se informará a los estudiantes sobre los criterios de evaluación, cómo se gestionarán las tareas para evitar la sobrecarga y cómo se fomentará la colaboración entre profesores para mejorar las prácticas evaluativas. Un punto clave para nuestros futuros expertos en política educativa. El Decreto 67 establece un marco general, pero deja espacio para que cada escuela tome decisiones pedagógicas adaptadas a su realidad. Y hablando de realidades, antes de la pausa me gustaría profundizar en cómo este Decreto 67 impacta la vida real de los estudiantes chilenos, más allá de las definiciones y los artículos. Me parece una excelente idea. Perfecto. Volvemos en un momento para seguir explorando el Decreto 67 y sus implicaciones. De vuelta en The Deep Dive, analizando el Decreto 67, ¿verdad? Y su impacto en la educación chilena. Antes de la pausa, estábamos hablando de cómo este decreto, además de establecer un marco general, ¿verdad?, también da espacio a las escuelas para tomar decisiones que se ajusten a sus propias realidades. Exacto. Y me gustaría que ahora nos pusiéramos en los zapatos, ¿no? En los zapatos de un estudiante chileno. A ver. Imaginemos a Sofía, una estudiante de enseñanza media que está a punto de terminar el año escolar. Ajá. ¿Cómo el Decreto 67 influye directamente en la vida de Sofía? Buena pregunta. Primero, recordemos que el Decreto 67 no solo se enfoca en las evaluaciones dentro del aula. No. También habla de temas importantes para la trayectoria educativa de Sofía, ¿verdad? Como la emisión de certificados, la posibilidad de repetir un curso si fuera necesario y, por supuesto, la licencia de educación media que necesita para acceder a la universidad. Un montón de cosas. Sí. Empecemos por los certificados. ¿Qué dice el Decreto 67 sobre este documento? El artículo 13 establece que al final de cada año escolar, la escuela debe entregar a Sofía un certificado anual de estudios. Ya. Este certificado detalla las asignaturas que cursó, las calificaciones que obtuvo y su situación final, si fue promovido o no. Es como un reporte de progreso, ¿no? Sí. Oficial, que refleja el camino de Sofía durante el año escolar. Exacto. ¿Y qué importancia tiene este certificado en el futuro de Sofía? Es un documento fundamental. No solo refleja su desempeño académico, ¿verdad?, sino que también lo necesita para continuar sus estudios. Imaginemos que Sofía quiere entrar a la universidad. Necesitará este certificado como requisito para postular. Claro, es un paso esencial en su camino académico. ¿Y qué pasa si Sofía, por alguna razón, no alcanza los requisitos para ser promovida al siguiente curso? ¿Qué opciones le ofrece el Decreto 67? El Decreto 67 contempla esa posibilidad. El artículo 14 establece el derecho de Sofía a repetir un curso en el mismo establecimiento, al menos una vez en la educación básica y una vez en la educación media. Es decir, el Decreto 67 le da una segunda oportunidad a Sofía, ¿no? Sí. Para reforzar aquellos aprendizajes que no logró consolidar durante el año. Exactamente. Y es importante destacar que la escuela no puede negarle la matrícula a Sofía por haber repetido un curso. Claro. Este derecho busca asegurar su continuidad educativa. Es una medida que protege a los estudiantes y les permite avanzar a su propio ritmo. Ahora, volviendo a nuestro ejemplo, Sofía ya está terminando la enseñanza media y su sueño es entrar a la universidad. Aquí entra en juego la famosa licencia de educación media. ¿Qué dice el Decreto 67 al respecto? El artículo 15 es bastante conciso. Establece que la licencia de educación media le permite a Sofía optar a la continuación de estudios en la educación superior, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la ley y de las propias universidades, claro. Es decir, la licencia es como una llave que le abre las puertas a la universidad, Sí, pero no garantiza el ingreso automático. exacto. Cada universidad define sus propios criterios de admisión, pero la licencia de educación media es el punto de partida para acceder a la educación superior. Sofía, con su licencia en mano, podrá postular a la carrera que desee. Perfecto. Hemos visto cómo el Decreto 67 acompaña a Sofía en las distintas etapas de su recorrido escolar, ¿no? Desde la evaluación en el aula hasta su ingreso a la educación superior. Así es. Y un punto que me parece importante recalcar es que el Decreto 67 promueve un enfoque integral de la evaluación.
que va más allá de la simple calificación final. ¿A qué te refieres con un enfoque integral? Me refiero a que el decreto 67, en varios de sus artículos, ¿verdad?, busca que la evaluación sea una herramienta para el aprendizaje y no solo un instrumento de control. Por ejemplo, el artículo 4, al hablar de la evaluación formativa, destaca la importancia de usar la información del desempeño del estudiante para tomar decisiones pedagógicas. No se trata solo de medir, sino de comprender y acompañar el proceso de aprendizaje de cada estudiante, como Sofía. Claro, es como si el decreto 67 estuviera diciendo, no se trata solo de la nota final, sino de cómo el estudiante va construyendo su aprendizaje a lo largo del camino. Exactamente. Y el artículo 9, al hablar de la ponderación de las evaluaciones, busca evitar que la calificación final dependa exclusivamente de un examen final. Se busca una evaluación más continua y diversificada que tome en cuenta el progreso de Sofía en distintos momentos del año. Entiendo. Y el reglamento interno de cada escuela, que mencionamos antes, también juega un rol importante en este enfoque integral, ¿verdad? Por supuesto. El artículo 18, por ejemplo, obliga a las escuelas a definir en su reglamento cómo se fomentará colaboración entre profesores para mejorar las prácticas evaluativas. Se busca un trabajo en equipo, ¿verdad?, donde los docentes compartan experiencias, estrategias y criterios de evaluación para que todos los estudiantes, incluyendo a Sofía, tengan una experiencia educativa de calidad. Es un cambio de paradigma importante. Se pasa de una evaluación individualista y centrada en la calificación a una evaluación más colaborativa y centrada en el aprendizaje. Y este cambio, sin duda, tiene implicaciones profundas para la formación de los docentes. Totalmente. Ya no basta con que los docentes dominen los contenidos de su asignatura. También necesitan desarrollar habilidades para la evaluación formativa, el trabajo colaborativo y la atención a la diversidad del alumnado. Deben estar preparados para guiar a estudiantes como Sofía en su proceso de aprendizaje. Es un gran desafío para las instituciones formadoras de docentes. Deben preparar a los futuros profesores para este nuevo enfoque de la evaluación. ¿Qué otras reflexiones podríamos hacer sobre el decreto 67 y su impacto en el sistema educativo? Hay mucho que analizar todavía. Por ejemplo, cómo se está implementando realmente el decreto 67 en las escuelas. Hay diferencias significativas entre establecimientos públicos y privados. ¿Qué desafíos enfrentan los docentes al aplicar este nuevo enfoque? ¿Y cómo se está articulando el decreto 67 con otras políticas educativas, como el currículum nacional o la formación docente? Son preguntas muy relevantes para nuestros oyentes, futuros magísteres en política educativa. Y no olvidemos el rol de las familias en este nuevo escenario. ¿Cómo se les está informando sobre los cambios en la evaluación? ¿Se les está involucrando en el proceso? ¿Y cómo se está abordando la comunicación con las familias de estudiantes que presentan dificultades? Exacto, la participación de las familias es fundamental para el éxito de cualquier política educativa. Y en el caso del decreto 67, es crucial que las familias comprendan el nuevo enfoque evaluativo y se sientan parte del proceso. Además de la participación de las familias, también es crucial analizar cómo el decreto 67 está impactando en el desempeño académico de los estudiantes. ¿Se están logrando los objetivos de aprendizaje? ¿Se está reduciendo la repitencia? ¿Y cómo se está midiendo el desarrollo integral del estudiante, más allá de las calificaciones? Son preguntas clave para evaluar la efectividad del decreto 67. Y no se trata solo de mirar los resultados a corto plazo, sino de analizar las tendencias a largo plazo. Es un proceso continuo de evaluación y mejora. Y aquí es donde entran en juego nuestros oyentes, futuros expertos en política educativa. Ustedes tienen la oportunidad de investigar, analizar y proponer mejoras al sistema. El decreto 67 es un punto de partida, un marco normativo que busca mejorar la calidad de la educación en Chile. Pero la tarea de construir un sistema educativo justo, equitativo y de calidad es una responsabilidad compartida. Así es. Y para eso necesitamos la mirada crítica y propositiva de profesionales como ustedes. Los invitamos a seguir investigando, a cuestionar, a proponer soluciones innovadoras. El futuro de la educación chilena está en manos de personas como ustedes, con la pasión y el conocimiento para hacer la diferencia. Exacto. Y con esa invitación a la reflexión, vamos a una breve pausa para retomar en un momento y cerrar nuestro Deep Dive sobre el decreto 67. De vuelta en The Deep Dive, desmenuzando este decreto 67 y su impacto en la educación chilena. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, en el aprendizaje siempre hay nuevos horizontes por explorar. Totalmente de acuerdo. Y para nuestros oyentes, ¿no? Futuros magísteres en política educativa. Es fundamental ir más allá de la letra del decreto. Claro. Pensar en sus implicaciones, en cómo se conecta con otras políticas, en las preguntas que aún quedan por responder. Exacto. Hemos hablado de transparencia, ¿no? De un enfoque integral de la evaluación, del rol clave del reglamento interno. Pero, ¿qué preguntas o áreas de investigación se abren a partir de este decreto 67? Bueno, hay mucho por explorar.
Sí. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se está implementando realmente el decreto 67 en las escuelas? Sí hay diferencias, ¿no? Diferencias significativas entre establecimientos públicos y privados. ¿Qué desafíos enfrentan los docentes al aplicar este nuevo enfoque evaluativo? Esas son preguntas claves. Y no olvidemos el rol de las familias, ¿no? En este nuevo escenario. ¿Cómo se les está informando sobre los cambios en la evaluación? ¿Se les está involucrando en el proceso? ¿Y cómo se está abordando la comunicación con las familias de estudiantes que presentan dificultades? Claro, la participación de las familias es fundamental, ¿no? Para el éxito de cualquier política educativa. Y en el caso del decreto 67 es crucial que las familias comprendan el nuevo enfoque, ¿verdad? Y se sientan parte del proceso. Es fundamental que las familias no se sientan excluidas de estos cambios que impactan directamente la educación de sus hijos. Claro. Y hablando de impacto, ¿cómo podemos medir la efectividad del decreto 67? ¿Qué indicadores nos pueden decir si realmente está logrando sus objetivos? Para responder esa pregunta, bueno, debemos analizar diferentes aspectos. Primero, el desempeño académico de los estudiantes. ¿Están logrando los objetivos de aprendizaje? ¿Se está reduciendo la repitencia? ¿Y cómo se está midiendo el desarrollo integral del estudiante? Más allá de las calificaciones. Es decir, no podemos quedarnos solo con los números. Debemos mirar más allá de las calificaciones y observar cómo este decreto influye en el desarrollo integral de los estudiantes. Exactamente. Y aquí es donde la investigación juega un papel fundamental. Necesitamos estudios rigurosos que nos permitan evaluar el impacto real del decreto 67 en la calidad de la educación chilena. Y ahí es donde entran en juego nuestros oyentes. Futuros expertos en política educativa. Ustedes tienen la oportunidad, ¿no?, de investigar, analizar y proponer mejoras al sistema. El decreto 67 es un punto de partida, un marco normativo que busca mejorar la calidad de la educación. Pero la tarea de construir un sistema educativo justo, equitativo y de calidad, bueno, es una responsabilidad compartida. Y para eso necesitamos la mirada crítica y propositiva de profesionales como ustedes. Los invitamos a seguir investigando, a cuestionar, a proponer soluciones innovadoras. El futuro de la educación chilena está en manos de personas con la pasión y el conocimiento para hacer la diferencia. Y con este mensaje inspirador cerramos nuestro Deep Dive sobre el decreto 67. Esperamos que les haya servido para comprender mejor esta importante normativa y sobre todo para motivarlos a seguir explorando el fascinante mundo de la política educativa. Ha sido una conversación muy enriquecedora.